Yo enmarco la política antidrogas, llamémosla así, entre comillas, dentro de dos grandes conceptos. Una es mitigación del daño, fue lo que practicamos muy balbuciantemente en Bogotá. Lograr que se pueda vivir más y mejor alrededor del tema de una política antidrogas. Y dos, el concepto de narcotráfico en Colombia, que es diferente que en el resto del mundo en general. El narcotráfico de Colombia tiene poder político. Y poder político significa control sobre sectores amplios de la población, sea por el lado del consumo, sea por el lado de la producción, sea por el lado del Estado, sea por el lado de hacer las leyes, etcétera. Voy a referirme a este tema del narcotráfico con control político, con poder político. Una de las poblaciones que tiene control, está bajo control del narcotráfico, es un sector del campesinado colombiano. 150,000 familias en unas regiones específicas. ¿Por qué está ese campesinado en esas regiones que coincidencialmente son propicias para el crecimiento de una mata selvática como la hoja de coca? ¿Por voluntad propia? ¿Por crecimiento demográfico del país? No. Por un proceso político y social de hace siglos estimulado por el Estado. Es que ese campesinado está allí porque lo llevaron, expulsado por métodos muchísimas veces violentos de las tierras fértiles al interior de la frontera agraria. Ese campesinado está en las selvas donde debería haber selva, mientras en las tierras fértiles hay ganaderías donde debería haber agricultura, un absurdo uso irracional de la tierra en Colombia. ¿Promovido por qué? Por una posesión que los detentores del poder político y económico de Colombia en el ámbito rural han hecho de la tierra muy parecido a lo que hacían los señores feudales en el pasado. Es decir, no hemos modernizado nuestro campo. Y la víctima de eso, a través de métodos violentísimos generados desde el Estado mismo, es el campesinado. Ahora tenemos que votar. Está la comisión primera, 3 senadores aquí, para ver si se reconoce en la Constitución la palabra campesino, campesino. Sintomático de lo que ha pasado. El campesinado en Colombia, a pesar que hoy el 30% de la población no tiene visibilidad ante el Estado, ha sido atacado por el Estado, ha sido reducido incluso en su cosmovisión política, social, económica. El resultado de esa dejación del campesinado en el país, el resultado de décadas de abandonar una política de reforma agraria, de acceso a la tierra fértil, de constitución de un sujeto social con derechos como el campesinado, es un grupo bastante grande de campesinos arrinconado en las selvas de baja productividad, hoy sometido a los circuitos económicos del narcotráfico. Quitarle el poder al narcotráfico es una de las esencias de una política antinarcóticos. Quitarle el poder político significa quitarle población. Y una de esas poblaciones que hay que quitarle es el campesinado. ¿Pero cómo se hace? Dándole tierra fértil, sustituyendo tierras, no solamente cultivos. Esa es la base indispensable. No es cómo llevo una difícil carretera hasta el borde de la selva, sino cómo traigo al campesinado a donde están las carreteras y la tierra fértil. Obviamente eso produce un cambio en la tenencia de la tierra en Colombia y es un problema político mayor, pero hay que asumirlo. Si no, Colombia no sale no solamente de este problema, sino del problema general de la violencia. La reforma agraria, vista como sustitución de tierras, como priorización del campesinado, como un modelo de desarrollo agrario sustentado en los alimentos, es una forma de debilitar al narcotráfico empoderando al campesinado. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias, senador.
Después de estos planteamientos iniciales, a continuación vamos a ponerle un poquito de ritmo a este debate. Las siguientes respuestas a las siguientes preguntas son de sí o no. Y la primera pregunta es, ¿en un gobierno liderado por usted, reanudaría la aspersión aérea con glifosato? Camilo Romero. Si fuera en estos gobiernos, diría que sí, solo a la Casa de Nariño, pero evidentemente no al glifosato. Muchas gracias. Juan Manuel Galán. No al glifosato. Muchas gracias. Juan Fernando Cristo. Definitivamente no. Es una barbaridad en salud, en medio ambiente y totalmente ineficaz. Muchas gracias. Rafael Nieto. En Colombia se usan 10 millones de litros de glifosato. Solamente el 4.5% se usa en coca. Si dejáramos de usar glifosato, la producción agrícola colombiana caería entre un 30 y 40%. Sí, hay que reanudar la aspersión aérea con glifosato. Muchas gracias. Juan Carlos Echeverry. La pregunta es ¿para qué el glifosato? Yo creo que no debe ser el núcleo de una política de drogas, pero se lo debe mantener como una herramienta potencial de disuasión. O sea, es bueno tener la herramienta por parte del Estado, como tener el ejército es bueno como una herramienta de disuasión, pero no quiere decir que no use el ejército. Quiere decir que es una opción de última alternativa. Gustavo Petro. Ni por el chiras. Una fumigación de 1 hectárea con glifosato vale más o menos 350 millones de pesos hoy. 1 hectárea. Con eso se pueden comprar las mejores tierras del país para esos mismos campesinos. La respuesta era y se sí o no. soluciona el problema. Lo aceptamos. Muchas gracias. Alejandro Gaviria. Definitivamente no. Muchas Lo que gracias. va contra la salud pública, el medio ambiente y es ineficaz, como ya se ha dicho. Gracias. Roy Barreras. El glifosato es un fracaso, es un veneno y es parte de la fracasada guerra contra las drogas. No al glifosato. Gracias. Y por último, Paloma Valencia. Yo creo que hay circunstancias donde sí tenemos que usarlos y depende del tipo de territorio, la población y el tipo de ecosistema, pero claro que uno no puede renunciar a herramientas que pueden ser eficaces. Muchas gracias. La siguiente pregunta también se responde con sí o no. La pregunta es, ¿su gobierno apoyaría la regulación del uso recreativo del cannabis? Y empezamos con Camilo Romero. Como está sucediendo en varios estados de Estados Unidos y en varios lugares del mundo, sí. Juan Fernando Cristo. Definitivamente sí. Hay que mirar solo el mapa de los estados en Norteamérica. Gracias. Gustavo Petro. Me permito hacer una crítica a la pregunta. Perdón, Permíteme hacer una crítica a la pregunta. No se trata de apoyar el consumo de cannabis recreativo. Se trata de no penalizarlo y tratar de desestimularlo pacíficamente, sin agredir a la persona y al consumidor. En mi gobierno no habrá penalización del consumo recreativo de marihuana o cannabis. Gracias. Rafael Nieto. No existe esa penalización, Gustavo. Yo creo que la pregunta era otra distinta. Yo creo que hay que defender los cultivos de uso industrial y de uso medicinal del cannabis, pero creo que hay que estudiar con mucho cuidado la posibilidad de los cultivos para uso recreativo, porque hay consecuencias de salud pública muy serias que hay que desechar primero antes de dar ese paso. Muchas gracias. Paloma Valencia. Es un tema sumamente complejo porque cuando uno mira el aumento del consumo, sobre todo en jóvenes en Uruguay, entre 13 y